Si yo tengo una forma general, esta forma general, para poderlo llevar a la forma ordinaria, debo de pensar en el objetivo, que es completar el trinomio cuadrado perfecto. Para eso los coeficientes de los términos cuadráticos deben ser la unidad. Como yo no puedo simplificar la ecuación, debido a que simplificar la ecuación es dividir miembro derecho y miembro izquierdo entre el mismo número, implica que este es 3 y este es 5. O sea, no hay un solo número que me lleve para que estos dos logre que el coeficiente sea 1. Debido a eso, no es simplificar la ecuación, sino lo que debo de hacer es factorizar, considerando el método de máximo común divisor, pero solamente se factoriza el coeficiente del término cuadrático. Por eso factorizo al 3 y por eso factorizo al 5, que son los coeficientes. Y posteriormente, aplicando el método de máximo común divisor, divido este término entre este coeficiente, dándome por resultado eso. Haciendo la división elemento por elemento, o sea, signo entre signo, número entre número, y la variable entre un 1, porque no hay entre quién hacer la división, y por eso me da de resultado la x cuadrada. Lo mismo con este término, menos 2 entre más 3, es ley de los signos menos, división entre números 4, y la x entre un 1 que tiene el 3, que está multiplicando, pues me da la x. Lo mismo hago con los términos en y, este término en y y este término en y, lo voy a dividir entre 5 para obtener el término o los términos que me generen la factorización. Por eso más 5y cuadrada entre más 5 me da y cuadrada, dividiendo signo entre signo, coeficiente entre coeficiente y variable entre variable, que en este caso no hay y nada más sería dividir entre 1 a la y cuadrada. Y lo mismo hago con el más 30y, divido más entre más, 30 entre 5 que me da el 6 y la y entre un 1 que me da la y. Una vez hecho la factorización, bajo el concepto de máximo común divisor, entonces lo que realizo es completar el trinomio cuadrado perfecto. Habíamos dicho que con este número se divide entre 2, se eleva al cuadrado, se obtiene un 4 y es lo que completo. Y de la misma manera divido este 6, que es el coeficiente del término lineal, lo divido siempre entre 2, lo elevo al cuadrado, el resultado me es 9 por definición de potencia y este 9 es el que agrego. Ahora bien, por propiedad de la igualdad, recuerden que la propiedad de la igualdad es la operación que hace en el miembro derecho, es la misma operación que se debe hacer en el miembro derecho. Resulta que la operación no solamente es más 4, sino se multiplica por un 3. Por eso la operación que aquí se hace es sumar 12, que es la misma operación que hago en el miembro derecho. No apliqué propiedad distributiva, solamente revisé cuál es la operación que se hace. Recuerden que la es en singular. Entonces hay que ver la operación que se hace. Algunas veces sí se tienen que escribir las operaciones, pero generalmente es la operación, ¿no? Aquí igual, sumé un 9, pero ese que fue completar el trinomio cuadrado perfecto, me falta darme cuenta que al multiplicar por 5 me da un 45 y por eso la operación es sumar 45. Ahora bien, ya que hice eso de propiedad de la igualdad, me voy a factorizar los trinomios cuadrados perfectos. Estos dos trinomios se factorizan de la misma manera, que es escribir el coeficiente primeramente, porque esos no tienen nada que ver con la factorización, y posteriormente necesito realizar el procedimiento. Espérenme tan. Acuérdense que para poder hacer la factorización del trinomio cuadrado perfecto, siempre es lo mismo. En otras palabras, voy a calcular la raíz cuadrada del primer término, voy a calcular la raíz cuadrada del tercer término, lo mismo en el siguiente binomio, calculo la raíz cuadrada de ambos términos, y de ahí obtengo que por operación inversa aquí es una x, por definición de radicación aquí es un 2, por operación inversa aquí es una y, y por definición de radicación ahí es un 3. Acuérdense que eso viene en los conceptos de factorizar al trinomio cuadrado perfecto. Ese es un concepto robusto y por lo tanto todo eso viene ahí implícito, ¿no? También sabemos que la operación del binomio va a ser el signo del término lineal, por lo tanto aquí la operación es una resta, y la operación en el binomio es el signo del término lineal, por lo tanto aquí es una suma. Y en el miembro derecho me doy cuenta que lo que debo de hacer, debido a que todos son números positivos, lo que voy a aplicar directamente es ley de la suma. No tengo que ver lo de términos semejantes, debido a que son números y sabemos que la ley de la suma habla precisamente que si los números tienen el mismo signo, los números se suman y se deja el signo que predomina. Por lo tanto aquí me da un 14, ese 14 más 45 me da un 59 y con eso ya tengo todo completo de lo que tenía que hacer con toda esa expresión, con toda esa ecuación, para poder empezarlo a llevar a una forma ordinaria. Ahora bien, en la forma ordinaria sabemos que debe de estar igualado a 1. Como debe de estar igualado a 1, al igual que lo que hacemos en la forma simétrica, lo que debo de hacer aquí es simplificar
la ecuación. Acuérdense que el objetivo es igualar a 1. Por eso simplifico la ecuación dividiendo miembro izquierdo y miembro derecho sobre el mismo número que aquí me están diciendo que es un 59, precisamente para que me quede la igualdad con 1. Además de simplificar la ecuación, para que el coeficiente sea la unidad, que también eso se debe de buscar, ese es el otro objetivo, necesito simplificar la fracción. Y si simplifico la fracción, va a resultar que dependiendo de la fracción, yo tengo que dividir entre diferentes números. O sea, aquí tengo que dividir entre 3, aquí tengo que dividir entre 3, aquí debo de dividir entre 5 y aquí debo de dividir entre 5. Espérenme tantito otra vez, discúlpenme. Al simplificar la ecuación, perdón, al simplificar la fracción, resulta que aquí me da un 1, que ese 1 no lo escribo, y solamente escribo el x menos 2 elevado al cuadrado, y lo voy a dividir entre un número racional que es 59 tercios. Obviamente aquí no puedo simplificar la ecuación, porque si yo hago la suma del 9 más el 5 me da un 14, y el 14 es múltiplo de 3, por lo tanto no puedo hacer la división y simplemente se queda así el resultado. Y en el otro término lo que va a ocurrir es que este 5 entre 5 me da la unidad, por lo tanto nada más escribo el y más 3 elevado al cuadrado y lo divido entre una fracción que es 59 quintos, y esto va a ser igual con este resultado que es 1, y entonces en ese momento ya tengo la forma ordinaria. Y como ya tengo la forma ordinaria, alguien dígame qué se obtiene de esa forma ordinaria. 39, dime 39. 24. El centro, que es de coordenadas 2, menos 3. El parámetro A, que es igual a 51 tercios. 59. Y el parámetro B cuadrada es igual a 59. Ok, 38. va. Dime 38. 24. Aquí debe ser A cuadrada. Ok, está bien. ¿Y qué más? Y también es una elipse vertical. Ok, es una elipse vertical. Ok, sale bien. Bueno, entonces haciéndole caso a sus dos compañeras, a ella le voy a poner una participación y a ella le voy a poner nada más la mitad, porque acuérdense que el número mayor es el que me dice si es vertical o si es horizontal. Ahora, ¿cómo me doy cuenta del número mayor? Pues ahí sí podemos seguir la estrategia de la expresión racional. Si yo hago la división, me toca de aquí de a 1, me sobran 2, luego 3 por 9, 27, me sobran 2 y es 19 punto y cachito. Ahora acá si hago la división de 59 sobre 5 para expresarlo decimalmente, resulta que aquí me da un 1, aquí me da un 0 y por aquí me da un 2. Y aquí, no es cierto, me da un 1, sobran 4. Y entonces si se dan cuenta, al hacer la expresión decimal, o sea al dividir, observo que este es más grande. ¿Por qué es más grande? Pues porque los pedacitos en los que estoy repartiendo es más pequeño. Esa precisamente es la definición de división. División es repartir. Entonces, si yo me estoy dando cuenta que se está dividiendo entre un número menor, pues obviamente este número es más grande. Eso tiene que ver también con las proporciones inversas. Por lo tanto, no estamos hablando de una elipse vertical, sino estamos hablando de una elipse horizontal. Ahí tengan mucho cuidado, porque cuando yo veo que este número 3 es más chiquito que este número 5, me voy por la idea que este número es el mayor, y no es cierto. Acuérdense que es repartir. Entonces, si estoy repartiendo por la definición de división, si estoy repartiendo entre menos personas el mismo número, o sea, la misma cantidad, pues obviamente este es el número mayor. Eso es por definición de división. Por eso es importante que no solamente se lo aprendan de memoria. ¿Cuál es la instrucción asociada a la división? Repartir. Eso es de memoria. Pero cuando entienden el concepto, que el concepto es repartir, entonces surge que repartir entre menos personas es un número más grande, o sea, les va a tocar de a más, que si reparten entre un número mayor de personas, a cada persona les va a tocar menos. Esa es la definición, esa es la conceptualización, de lo que es repartir, para que les vaya 24. Quedando claro. Espérenme tantito, 24. Deja primero asignarle la participación a la 39, que me dijo la mayor parte. 39. Y su siguiente compañera, que fue la 38, me dijo algo y otra cosa me la dijo, aunque con cierta imprecisión.
por eso le asigno medio punto. Y ahora sí, dime número 24. ¿Qué pasó? Se le tiene que colocar la U de unidades, ¿no? No, no se le debe de colocar la U de unidades porque resulta que son términos cuadráticos. Y como son términos cuadráticos no son distancias. Y también yo no pudiera pensar en unidades cuadradas porque estaríamos hablando de áreas. Y entonces ya pierde completamente la conceptualización de lo que quiero expresar con un parámetro. Entonces, acuérdense nada más que el parámetro A sí son unidades porque es distancia, pero el parámetro A cuadrada no es nada. Solamente es un valor que estoy obteniendo y hasta ahí, ¿no? Entonces, permítanme poner esto por acá y me voy a llevar a los parámetros por acá arriba, porque voy a hacer algo más con los parámetros. Bueno, los parámetros al cuadrado. Te los voy a poner por aquí arriba. Y entonces acuérdense que esos parámetros pues obviamente hay que calcular cuál es el valor del parámetro. Por lo tanto, en los dos casos voy a hacer una operación inversa y esa operación inversa me conlleva las propiedades de los exponentes. Por lo tanto, me va a quedar que el parámetro A es la raíz cuadrada del número 59 dividido entre la raíz cuadrada del número 3. Lo mismo al aplicar solamente esos conceptos, el parámetro B es la raíz cuadrada del número 59 dividido entre la raíz cuadrada del número 5. Ahora bien, recuerden que no puede haber raíces en el denominador. Eso se llama racionalizar el denominador. Por lo tanto, yo voy a racionalizar el denominador. Si yo pensara en racionalizar el radicando, pues resulta que el 59 pues no tiene mitad, no tiene tercera, no tiene quinta, no tiene séptima. Por lo tanto, pudiera decir que es un número primo y por lo cual no se puede racionalizar el radicando. Pero el denominador sí, por lo tanto multiplico por raíz de 3, que es usando el concepto de multiplicar por la unidad. Y aquí se multiplica por la raíz de 5, que también es utilizando el concepto de multiplicar por la unidad. Acuérdense que dividir dos cantidades iguales es la unidad y multiplicar uno por lo demás pues no se afecta. Entonces, al racionalizar el denominador, acuérdense que racionalizar el denominador ya conlleva definición de potencia y ya conlleva operación inversa. Por lo tanto, lo único que debo de escribir es que el parámetro A va a ser la raíz cuadrada de la multiplicación de dos raíces, por lo cual necesito considerar la propiedad de los exponentes, donde la propiedad de los exponentes me menciona que esto lo puedo escribir en una sola raíz debido a que es el mismo radical. Entonces de ahí surge que ese 3 por 9 me da 27, llevo 2, 3 por 5 me da 15 y los dos que llevaba es 77. Y por la racionalización del denominador, que es definición de potencia y operación inversa, aquí me queda un 3. Lo mismo ocurre con el B, que aplicando solamente estos conceptos, me queda otra vez una raíz de 177 dividido entre un 5. Recordemos que como son longitudes, entonces le agrego una U y le agrego una U. Pero les había estado mencionando a sus compañeros que este resultado está bien. Sin embargo, en el momento que se implementa, es más adecuado escribir que la A es un tercio multiplicado por la raíz cuadrada de 177 y no escribirlo como una división. La razón es porque el 1/5 se llama número racional y la raíz de 177 se llama número irracional. Debido a esa razón, que son dos diferentes, acuérdense que entre los números racionales y los irracionales se forman los números reales, entonces se procura que aunque los dos son coeficientes y que lo de arriba está bien desde el punto de vista que un término debe de ser el coeficiente, de preferencia por la implementación se prefiere separar a los números racionales de los números irracionales. Entonces vamos a procurar escribir este resultado siempre, aunque si me lo dejan como lo de arriba, pues se los consideraré bien, porque al final de cuentas sigue siendo un coeficiente. Pero como vamos a la implementación, que ya es tecnología, que ya es ingeniería, entonces sí forzosamente hay que estar considerando la separación entre los números racionales y los números irracionales. Ahora de aquí, ya para concluir la clase, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, más bien la sustitución del teorema de Pitágoras en la elipse. Y sabemos que en la elipse surge de un triángulo rectángulo que no es el que me está uniendo con el vértice, sino ahí sabemos que el parámetro más importante es el parámetro A y que tiene que ver con la hipotenusa. Entonces, teniendo en cuenta eso que habíamos explicado la clase pasada, aquí vamos a dejar en la sustitución que voy a escribir
que el parámetro b cuadrada más el parámetro c cuadrada me da por resultado el parámetro a cuadrada. Esta es la relación que hay entre los tres parámetros en la elipse. Acuérdense que la hipérbole es diferente. Por lo tanto, cuando hago la sustitución, como ya conozco los valores de los términos al cuadrado, que son esta a cuadrada y esta b cuadrada, pues simplemente sustituyo y entonces escribo que voy a hacer un 59 quintos, que es la b cuadrada, más la c cuadrada, y me va a dar por resultado la a cuadrada, que es un 59 tercios. Díganme cuál es el concepto más importante que voy a aplicar ahora. 26. Dime 26. ¿Operación inversa? No, no es operación inversa. ¿Alguien más? 20. 20, dime. Propiedad de la igualdad. Ok, propiedad de la igualdad. Acuérdense que ahí lo importante es que me acuerde que siempre, no importa de qué concepto esté hablando, si yo me doy cuenta que hay números racionales, o sea, hay denominadores, entonces luego el concepto que va a tener más peso va a ser el de la propiedad de la igualdad, y la propiedad de la igualdad la voy a hacer precisamente con el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, díganme cuál es el mínimo común múltiplo. 34. 34, dime 34. 24. Dime 24. 15. 15, muy bien. Y ese 15 proviene de la multiplicación de los denominadores. 24 me dijiste, ¿ah? Sí. Ok, entonces, si yo veo los denominadores, y que sería adecuado que dejaran los denominadores solamente indicados, por lo tanto, lo voy a mover esto un poquito de lugar, porque si no, no me va a dar espacio para explicar lo que quiero explicar. Dejen, muevo esto. Esto lo puedo escribir aquí abajo. Y ahora movemos esto. Uy. Ya movemos este. Este 5 es el que me faltó. Se quedó el 5. Ok. Entonces, para que se vea precisamente lo de la propiedad de la igualdad, este que está aquí, esta ecuación que yo tengo aquí, multiplico miembro izquierdo y miembro derecho por el mismo número, y esa multiplicación precisamente pues por el mínimo común múltiplo, y ese mínimo común múltiplo va a ser el 15, pero yo lo puedo dejar indicado como el 5 por el 3, que precisamente son los denominadores que yo estoy viendo en esa ecuación. Por lo tanto, al aplicar la propiedad de la igualdad, aquí me faltó agregarle propiedad de la igualdad, porque no existe la propiedad del mínimo común múltiplo, es la propiedad de la igualdad con el mínimo común múltiplo, la propiedad de la igualdad. Entonces también voy a agregar el concepto de jerarquía de operaciones, y con esa jerarquía de operaciones me voy a dar cuenta que primero debo de multiplicar el 5 y dividirlo entre el 5, o sea, en lugar de hacer la multiplicación por el 59, hago la división entre el 5 para que me dé la unidad, y entonces lo único que debo de hacer es multiplicar el 3 por el 59. Por lo tanto, si multiplico el 3 por el 59, me queda 3 por 9, 27, llevo 2, 5 por 5, 25, y los 2 que lleva son 27, y ya me queda un 277, porque vuelvo a repetir, primero divido 5 entre 5, me da la unidad por 3 sigue siendo 3, y 3 por 59 me da el 277. Obviamente, al aplicar la propiedad distributiva de este 3 por 5 por esta c cuadrada, pues me queda el 15c cuadrada. Si se dan cuenta, y también me hizo falta agregar el concepto de propiedad distributiva. Ahorita lo agrego, nada más dejen escribir el más 15c cuadrada, y obviamente con el concepto de propiedad distributiva, entonces lo que debo de hacer en el miembro derecho es este 3 multiplica el 59, pero por jerarquía de operaciones primero divido el 3 entre el 3. También aquí me faltó agregar el concepto de jerarquía de operaciones, y entonces divido el 3 entre 3, que me da 1, 1 por 5 me da 5, y nada más multiplico el 5 por 59, donde me queda que 5 por 9 es 45, llevo 4, 5 por 5 25, y los 4 que llevaba son 295. Y de ahí ya pueden calcular el valor de la C. Le voy a dejar hasta aquí porque ya tienen clase, 20. Ya son las 11 y pues ya es necesario. Dime 20. ¿Cómo se llama? El 3 por 59 no es 200.
¿No es 177? Ah, no sé, 3 por 9, 27, llevo 2, 3 por 5, ah, sí, es 177, tienes razón, es 177. Número 20 me dijiste, ¿ah? Sí. Ok, sale bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, antes de ya cerrar la videollamada? Ok, bueno, Ay, entonces, profesor, ¿de dónde dime, sacó el 15? ¿de dónde saqué el 15? Ah, acuérdate que el mínimo común múltiplo es la multiplicación de los denominadores. Entonces aquí tengo un Ah, 5 y ya, aquí ya. tengo un 3. Esa es la razón, ¿no? Gracias. ¿De qué? Obviamente, como son Maestra, números primos, pues nada más toma el 5 y el 3. Dime. Gracias. maestra, de lo de por qué existe la raíz cúbica de -8, porque Porque resulta que la raíz cúbica de -8 te menciona la definición de radicación que debes de calcular qué número multiplicado por sí mismo 3 veces te dé por resultado el -8. Acuérdate que este 3 veces es precisamente por la definición de radicación. Y el único número que multiplicado por sí mismo 3 veces es el -2. Y entonces por leyes de los signos te da el menos, por leyes de los signos y por tablas de multiplicar te da el 8. Entonces, ¿por qué sí existe? Por definición de radicación. ¿Por qué? Porque este 3 te indica que debes de calcular el número que multiplicado por sí mismo 3 veces te da el -8 y ese número es el -2. Por eso sí existe la raíz cúbica de -8. Por definición de radicación, leyes de los signos y tablas de multiplicar. ¿Sale bien? Ok, ¿alguien más? Sale bien.